bienvenidos a un nuevo vídeo. Tengo un poquito de rato para contestar preguntas. Como sabéis, lo hago todo pues, sobre la marcha. He puesto hace 40 minutos preguntas que me preguntaréis cosas. Tengo ya suficientes para poder hacer un pequeño vídeo respondiendo preguntas. Hay preguntas muy interesantes, desde para mantener reptiles por los niños, reptiles para principiantes, estoy viendo, una pogona que no come, algo sobre los fondos para terrarios también. Hay cositas muy interesantes y creo que va a estar bien. Antes de nada, suscríbete, dale a like y que esto vaya tirando, a ver si se va metiendo más gente. Intentaré estar sobre una hora y ahora empezamos a responder las preguntas que me habéis dejado. Voy a empezar por ejemplo, uno me pone, primera pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en directo con vosotros, respondiendo preguntas, y si tienes alguna, ya sabes, durante el rato que estamos aquí, si me vais dejando preguntas en el chat, pues nada, os lo voy respondiendo. Voy a ver, otra pregunta. A ver, quiero dejar las más interesantes para el final. Porque hay cosas que están muy bien. Vale, uno me pone, ¿tú participas en el fondo para terrarios? Porque me da más seguridad a la hora de pedir de pedir un fondo, ¿vale? Quiero escribirle, gracias. Sí, sí que participo. Soy uno de los miembros que hacemos fondos para terrarios, ya lo sabéis. Si queréis un fondo para terrario, para terrarios en Instagram, ahí cualquier información que queráis, a precios muy asequibles, hacemos, y yo soy partícipe de esos fondos, ¿vale? O sea, no vas a tener ningún problema, te van a llegar, no ninguna estafa ni cosas así por el estilo. Así que no te preocupes, que si quieres pedir uno, ahí estaremos. Vale, siguiente pregunta. A ver, es que como no tengo muchas, quiero dejarla. Hay una muy interesante sobre reptiles para niños. ¿Cuál recomendaría? Ahora ese voy a intentar contestar. Vamos a contestar los mejores reptiles para empezar, ¿vale? Mejores reptiles para empezar. Supongo que esta persona, no sé si tendrás, aún supongo que no tendrá ningún contacto con reptiles, es la primera vez que lo hace. Yo, pues bueno, siempre decimos lo mismo. Yo creo que estamos, si no estás muy metido en el mundo de reptiles y empiezas ahora, pues estás buscando la información, ¿no? Pero creo que casi todos los canales de terrariofilia tenemos el típico vídeo donde ponemos los mejores reptiles. Yo tengo el de lagartos y el de serpientes para empezar. Pero diciéndote así, te voy a decir tres, por ejemplo, tres lagartos y tres serpientes, así de cabeza. Pues lo típico, el Ciliatus, gecko crestado, yo creo que es uno de los mejores reptiles para empezar, tanto por el fácil mantenimiento que tiene, poquito espacio, temperaturas no muy altas, no nos gastamos muchísima luz en ello. La alimentación es una alimentación basada casi siempre pues en frutas, eh, cosas ya preparadas que ya se venden, o sea que tampoco no hay mucha complicación. Algo de insectos si quieres, pero puedes mantenerlos con papillas sin ningún problema. Pues ese sería uno que he dicho, el gecko crestado, vale. Gecko leopardo, todos sabemos que el gecko leopardo es un reptil para principiantes, para empezar, animales bueno, que son, bueno, también, por ejemplo, no son estos dos que yo he dicho, son completamente diferentes. Uno es desértico, el otro es tropical, el Ciliatus es tropical. Los mantenimientos son diferentes, pero al final, si te gusta ese reptil, es más que nada leer sobre él y no tienes más problemas. Y un tercero, pues bueno, yo creo que sí que es verdad que para empezar, por tolerancia al manejo, el mejor de todo es la pogona. Y eso te lo diré yo y te lo dirá cualquiera. Yo creo que es el animal que tolera más el manejo. Los otros son animales más bueno, el gecko leopardo puedes coger y eso, pero no son animales pues para estar tampoco tocando mucho. La pogona es la que tolera mejor
el tema del manejo. Os he dicho 3 reptiles, ahora os digo 3 serpientes. La gente que va entrando, si tenéis alguna pregunta, dejármela aquí y la voy leyendo. Y dejar el like, ir dejando likes para que se vaya, porque si no dejas el like, el algoritmo no tira, ¿vale? Vale, seguimos. Voy leyendo alguna cosa que me estéis dejando, ahora luego os contesto, ¿vale? Eh, Vamos a decir 3 serpientes para empezar. Para mí, la mejor serpiente para empezar es la gutata, la serpiente del maíz. ¿Por qué? Porque es un animal que no es muy grande, se puede mantener perfectamente en un sitio no excesivamente grande, no necesitamos terrarios gigantescos para mantenerlo, tolera muy bien el manejo también y son animales que comen muy bien, ¿vale? O sea, y nada, casi te puede salir algún animal agresivo, pero normalmente son animales que no son agresivos, ¿vale? O sea, que la serpiente del maíz sería, para mí, de las serpientes mejores para empezar. Luego, pitón bola, pitón regius, estamos hablando cada uno en su país, si es de procedencia, si se puede tener. Por ejemplo, aquí en España no se puede tener la pitón bola, ya lo sabemos todo, lo hemos repetido 500.000 veces. Pero bueno, hay que decirlo, mucha gente me estará viendo de México, de Argentina, de otros países europeos, no sé. Aquí en España no se puede. Pues la Python regius también es una de las mejores serpientes, es una serpiente muy tranquila, son serpientes que no son nada agresivas, son más grandes, tienen más fuerza que una, por ejemplo, que una gutata. El único problema que yo le veo a las regius, que siempre lo digo, es el tema de los ayunos. Son animales que no comen, por ejemplo, tan voraces, por ejemplo, como una gutata, ¿vale? Ese sería el único inconveniente que le pongo yo a las regius, pero por lo demás sería perfecta. Una tercera, voy a decir una tercera, pero por tamaño, porque muchas veces cuando empezáis, una serpiente de 1,20 m, por ejemplo, 1,10 m o 90 centímetros es muy pequeña, pero cuando dices 1 metro a alguien, dice, hostia, eso es muchísimo, eso es un pedazo de bicho. No, eso no es un pedazo de bicho, lo que pasa es que, claro, al pensar al metro, pensáis que una serpiente de 1 metro es algo muy grande, no, no es muy grande. Pues os voy a decir la tercera opción para un principiante que quiere una serpiente muy pequeña, una boa de la arena. ¿Vale? La Eryx es una serpiente, sobre todo el macho es mucho más pequeño que la hembra, serpientes muy pequeñas, por debajo del metro, y los machos a lo mejor, no sé, yo he tenido 60 centímetros, 50 centímetros, una cosa así, no, no crecen mucho más. Y la hembra está en 90 centímetros o así, una vez adultas. Pues por debajo del metro, que es una serpiente que no tengas que tener mucho espacio, pues esa. La serpiente, la boa de la arena. El único inconveniente que tiene la boa de la arena, para mí, es que está siempre escondida, pues se llama boa de la arena, hay que tenerle unos sustratos donde se esconde y no son tan manejables, se pueden manejar, pero por ejemplo una gutata, una Pantherophilus gutatus, es mucho mejor para la hora de mantenimiento y si queréis interactuar un poco más con ella. Pues eso serían los 3 reptiles, para mí, mejores para principiantes. A ver, siguiente pregunta. Estoy aquí con el agua, pero aquí hace un calor en la habitación esta que no veas. A ver. ¿Cuál respondo? ¿Reptiles para niños? Venga, vamos a hacer ¿qué reptiles recomiendas para niños? ¿Cuáles me dirías? ¿Qué pasos a seguir con ellos? El niño tiene 8 años, gracias. Pues mira, yo para niños, recomendar reptiles, sí que lo recomiendo, claro que sí, ¿cómo no voy a recomendarlo? Pero recomiendo el reptil y recomiendo cualquier otro animal, sea cual sea. El por qué, ya no porque tengan, más que nada porque tengan un animal, para que vean lo que es mantener un animal, las condiciones que se le tienen que dar, les damos ese tiempo pues de dedicación, que es muy importante porque muchas veces los niños, por lo menos de hoy en día, están todo el día con las consolas y con gilipolleces, porque al final siempre están haciendo tonterías que no valen para nada. Y si le metemos algo de naturaleza en la habitación y le damos, pues eso, que sepa que a una hora determinada le tiene que dar de comer, pues que tiene que cambiarle las heces, todo eso es parte de la vida, pero hoy en día es como que todo da mucho asco y los niños de hoy en día están un poquillo, bueno, no vamos a decir no todos, no se puede generalizar, pero sí que es verdad que se ha perdido mucho, como por ejemplo en mi época, el tener animales era muy normal y todos teníamos animales en casa. Ahora no, ahora cada vez menos
y cada vez hay más Tamagotchi y más gilipolleces. Un animal, cualquiera, te digo, desde un hámster, una rata me encanta para niños, las ratas me encantan. Tengo que hacer una ficha sobre ratas, me encantan. Hámster, hay algunos que son menos agresivos, otros más agresivos. Me gusta mucho el hámster dorado, ¿vale? El hámster sirio me gusta mucho para empezar, pero como estás diciendo un reptil y me has hecho la pregunta de un reptil, pues no sé, es que claro, que sea manejable una pogona, ¿vale? Una pogona sería perfecta para un niño, siempre y cuando, voy a decir dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de mantener reptiles o cualquier animal con niños. La primera es que la persona, los adultos siempre estén con ellos, con el reptil, con el animal que sea, me da igual que sea un hámster, que sea lo que sea. Si son niños menores de edad, que son pequeños, estás diciendo de 8 años, siempre con pues bueno, que esté el adulto por allí y que esté viendo lo que está haciendo con el animal. Muchas veces es más peligroso el niño que lo que es el reptil en sí, ¿vale? Por ejemplo, con una pogona, pues la puede tener, pero cuando la saque, pues que haya un adulto con él, que interactúe con él y siempre con vigilancia de un adulto. ¿Y qué reptiles más? Pues es que hay muchos, en verdad. Un gecko leopardo también lo puede tener. También se puede tener para empezar con niños. Eh, pues eso. Yo te diría esos dos, ¿vale? La pogona y el gecko leopardo, para empezar. Si no, pequeños mamíferos como puede ser un hámster, es que me da igual, es que al final es más que nada que vean que los animales, lo que es tener un animal, la responsabilidad que conlleva, y eso son las bases que yo más que nada pondría, más que nada que tener un reptil o tener un animal, sea cual sea. Y una cosa importante, lavarse las manos los niños pequeños y los adultos también, os lo digo por todos. Ya sabéis bueno, los animales muchas veces son portadores igual que todo, ¿eh? Todo tiene, pues, enfermedades, todo tiene microbios, por todos lados, ¿vale? Lavarse muy bien las manos, sobre todo con reptiles, ya sabéis, los reptiles son portadores muchas veces de la salmonela, y sobre todo en niños, pues se podría pegar, es difícil, pero solo con lavarse las manos con agua y jabón tenéis más que suficiente. Cuando tocan una tortuga, mira, una tortuga también para un niño, no una tortuga que sea pequeñita, no de estas que crecen gigantes que luego no sabéis qué hacer, no. Cuando compres una tortuga, por ejemplo, de agua, que sea chiquitita, que se te queden 10 centímetros, 8 centímetros, pues perfecta también. Pues lo que os digo, sobre todo que se laven las manos con agua y jabón. No tenéis que hacer nada más, no hay un protocolo es que lo exageran exageradamente de que, pues bueno, ponerse guantes, que no sé qué, no sé cuánto. Si te pones guantes, más que nada por protección, por ejemplo, a un anfibio, a una tortuga, porque les vamos a provocar nosotros más problemas a ellos que ellos a nosotros. Pero sí que es verdad que con niños y adultos, pues lavarse las manos con agua y jabón tenéis más que suficiente. No tenéis que hacer nada más. Más cosas, vale. Esa creo que ha quedado resuelta. Insectos, ¿qué insectos son los más fáciles de criar para dar a nuestras mascotas? A ver, ¿qué insectos? A ver, de cabeza. Para mí, los insectos más fáciles de criar, hay que ser muy listo, en verdad, para saberlo, son las cucarachas. Las cucarachas, ya sabéis, hasta en casa son capaces de reproducirse a miles y a cientos. Si tengo que elegir una cucaracha entre todas las cucarachas que se pueden criar, luego también tienes que adaptarla al animal que tengas. Si tienes un animal yo que sé, un clamidosaurio como tengo yo, pues criaremos cucarachas que sean de tamaño más grandes, tampoco sin pasarnos. Si vas a criar, no sé, una runner para darle a un clamidosaurio, ¿cuántas tendría que darle? Un montón, ¿no? Pero siempre voy un poco por las ramas, pero para dejar un poquito claro. Para mí, la mejor opción es la Bláctica dubia. No huele casi nada o no huele, se reproduce, no son muy rápidas reproduciéndose, pero sí que es verdad que se reproducen bastante rápido. Yo tengo, yo qué sé, de más de un año y pico, 2 años, las mismas que van criándose. Voy a una vez de vez en cuando meto otras cepas y las mantengo ahí y siempre tengo comida para los animales. Luego, qué más? ¿Qué más os digo? La bláctica, la rana te he dicho, luego el tenebrio también en gusanos, es el más fácil.
se cría súper fácil también. Ya sabéis, en mi canal tenéis todas las guías, no voy a poner ahora cómo se cría el tenebrio o la cucaracha, es que es muy fácil, pero tenéis los paso a paso en el canal. ¿Qué más? El tema del grillo. El grillo es un animal que también se puede mantener y se puede criar, pero ya es un poquito más difícil. Hay que estar más encima, controlar mucho mejor el tema de las humedades, bueno, hay que quitar los huevos, son caníbales, todo eso ya es mucha complicación, entre comillas. Tenéis ahí también en el canal cómo criar y cómo sacar huevos de grillos y cómo tener vuestra cepa de grillos. Drosófila, si tenéis por ejemplo ranas de dendrobate, ranas de flecha, ¿vale? Pues la drosófila, que son bueno, el tema de moscas, ¿vale? Eso también se cría. Es que depende del animal. Si tienes, por ejemplo, dendrobates, no vas a estar criando Blatticadubia, por ejemplo, pues vas a criar drosófila. Pues eso también sería muy fácil. Las mejores, si tengo que hacer Blatticadubia, tenebrio y drosófila, ¿vale? Ahí con eso tenemos para los tres. Luego ya estarían otro tipo de insectos, como puede ser la langosta, que ya es mucho más complicado de mantener, de criar, y ya nos iríamos en otra historia. O sea que esos tres serían el top para criar y muy fáciles. Y en el canal lo tenéis todo. A ver, más preguntas. Hola, alguien que me responda, porfa. Mi pogona no quiere comer, hace meses que no come su pogona y solo a veces de 2 a 5 gusanos, ¿vale? Pero ya ya lo lleva el veterinario y dice que está bien, me preocupa. A ver, eh, pues eso, a ver, que es un poco complicado. Muchas veces, no digo que sea el caso, ¿eh? Dicen que la han llevado al veterinario, pero luego no la han llevado y están con el animal y aguantando. Yo estoy seguro que tú la has llevado, ¿vale? Y no te quito el voto de confianza y la has llevado al veterinario. Si la has llevado al veterinario, le habrá hecho una copro, que es lo primero que tienen que hacer, ver si tiene parásitos el animal. Si no lo has hecho, si por ejemplo muchas veces se pone que se lleva al veterinario, pues porque a lo mejor no tienes pasta para poder llevarlo, te cae muy lejos, y ya sabemos que en los foros la gente te va a decir, ya lleva al veterinario, no sé qué, no sé cuánto, eso es así, ¿vale? Si no lo has hecho, le llevas una hez, ¿vale? No lleves ni al reptil si no quieres. Vale muy poco dinero, te hacen una copro y te dicen si tiene parásitos. Te manda la medicación que sea y entonces tu animal lo ponen bien, le das esa medicación y seguramente se recupere. ¿Cuáles otras cosas pueden ser que tu animal no esté comiendo bien? ¿Vale? A ver, vamos a... hace 2 meses solo de 2 a 5 gusanos. Ya sabéis que el mantenimiento con gusanos de una pogona ya está mal, ¿vale? Ya sin saber mucho más. ¿No sería la base darle 2 o 5 gusanos? Si es lo único que te estás comiendo, no le des gusanos. Dale pues grillo que esté bien alimentado, Blatticadubia bien alimentada. Sobre todo, no cojáis los grillos cogidos de la caja cuando te dan de la tienda, que lo único que han comido cartón, que siempre lo digo. Alimentarlos durante 2, 3, 5 días con muchísima verdura, que tengan muchísima vitamina y luego se lo echéis a vuestros animales. Eso es importantísimo. Luego hay que mirar aquí muchas cosas. No sé el tiempo que tiene la pogona. A lo mejor es una pogona pequeña. Yo no entro en muchos foros, pero sí que miro información. Veo animales en foros hechos polvo, animales pequeños que los venden, que ya saben que se van a morir. Muchas veces compráis animales. En mi canal está cómo identificar animales pequeños que puedan tener problemas a la hora luego de mantener. Que no os fijes en la pasta, en lo que vale el animal, porque por ahorraros un dinero pasa luego esto. No estoy hablando de este en concreto, que estoy generalizando. Pero lo que te puedo decir en este animal, primero mira parámetros de tu terrario, que los parámetros sean los correctos, pero que sean correctos, porque me dicen, es que lo tengo perfecto todo, yo tengo el terrario es que está perfecto. Perfecto no existe, la perfección no existe, ¿vale? Pero luego la perfección de cada uno, pues habría que verla, porque yo he visto montajes de decir, tengo un terrario de una pogona perfecto y mirarlo y decir, ostras, es que esto no es un terrario perfecto, ¿vale? Y lo primero que he dicho, que la perfección en un terrario no existe ni en la naturaleza tampoco. Mira parámetros, que tenga las temperaturas que tiene que tener, ¿vale?
Si no sabes qué temperaturas, en el canal tienes la guía completa, ¿vale? Que tenga las temperaturas. Luego, si lleva tanto tiempo sin comer, o sea, si solo está dando de 2 a 5 gusanos cada 2 meses, ese animal necesita hidratación sí o sí. Muchas veces se vienen muy abajo porque necesitan hidratación, porque no están bebiendo nada de agua y no tienen energía ninguna. Intenta darle de beber un poco con una jeringuilla, darle de beber o pegarle un baño, que beba, que se hidrate y a ver si se espabila. También puede ser que sea, es que a lo mejor esto es un animal ya muy viejo, muy adulto, que está en la fase final de su vida. Es que no lo sé. Son preguntas muy genéricas, pero yo te intento dar pues una contestación. Lo primero, el veterinario. Si dice que la has llevado, perfecto. Mirar que todos los parámetros estén bien, hidrátala y cuando le des de comer no le des gusanos, dale de comer otras cosas que estén bien hidratadas y que le aporten energía. Gusanos no es para... Se le da, pero si es lo único que está comiendo, no le des solo gusanos. Otro tipo de alimentación. A ver, ¿qué más? No sé si hay alguna más. Mm, mm, mm. Vale, aquí ya está. A ver, no sé si me has hecho alguna pregunta. Voy a mirarlo en el foro. Vale, a ver. Ya está, a ver, no sé si me has hecho alguna pregunta. Se repite. Hola, ¿sigues teniendo la anguila? No, no tengo la anguila. Ya no la tengo. La cedí a un amigo que tenía un acuario más grande. En ese momento tenía espacio. Eh, Van pasando 2 años, parece que no. Lo de la anguila ya hace años. Y bueno, y ahora mismo no la tengo. Me encantaría volver a tener una, pero ahora mismo no tengo. Eso ha sido Jan Videos, ¿vale? Muy buenas, Jan. Pues eso, no la tengo de momento. A lo mejor algún día vuelvo a tener, ¿vale? Y más ahora como está el tema, a lo mejor me meto más en el tema de acuariofilia. Mira lo que te digo. A ver, Tupinambis de 7 meses. Come algunos insectos y carne. Pollo, primer pelo, carne picada. ¿Qué me recomiendas? Pues bueno, pues al final, Joan la marca. Pues eso, justamente una dieta variada para el tiempo para los tupinambis y más de esa edad. También con la suplementación, sobre todo que tenga bastante, aparte de la suplementación, una buena iluminación para que se formen bien todo el tema de articulaciones en animales tan pequeños que sabes que van a crecer mucho, son animales que van a crecer mucho. Eh, Mirarte una guía completa de alimentación de este animal en concreto, de creadores buenos, gente que de esto, que los críe, pero bueno, lo que ya me estás diciendo está muy bien. Pero sobre todo eso, una buena iluminación también, si lo puedes sacar a la calle, sácalo, que le dé la luz solar, y multivitamínicos y el tema pues de calcio para que este animal, cuando coja el tamaño que tenga que coger, esté fuerte pensar que en las fases primeras de crecimiento, en todos, en perros, nosotros mismos, mira, nosotros mismos, o las vacas, yo que sé, el calostro, sabéis que le dan calostro, los niños igual, la madre, el bebé siempre al principio pues con calostro, le dan muchísima fuerza, es cuando más fuerza necesitan, es cuando se tiene que desarrollar más el tema de huesos, formación de todo. Yo siempre lo digo, al principio del crecimiento de cualquier animal, ahí tenéis que dar lo mejor que le podáis dar. Siempre, en verdad siempre, pero luego sí que es verdad que puedes bajar, si puedes siempre, ¿vale? Pero pasa con perros igual, pues el mejor pienso que el mejor, por lo menos los primeros 3 años, ¿vale? Para cuando se están fortaleciendo, cuando se están haciendo muscularmente, todo eso es mejor. Luego si tienes que bajar un poquito de la gama, pues bajamos un poco la gama, pero los primeros años no se puede bajar, ¿vale? El rendimiento. A ver. mm, mm, mm. Tengo dos Tupinumake en un terrario de 30 por 30 ahora mismo sin punto de calor. A ver, ahora os respondo, ¿vale? Un momento que estoy saliéndome del chat.
Vale. 30 por 30 por 40. Ahora mismo en su punto de calor tengo variación de 3 a 4 grados de temperatura en un lado y en el otro. Es normal un terreno tan pequeño, 30 por 30 por 40. Tengo dos. Es que para este tipo de dendro, eh, yo la verdad que no he mantenido muchos dendros. Yo soy más de reptiles, de otro tipo de animales, ¿vale? Pero tampoco lo veo excesivamente pequeño. Pienso que tendría que ser un pelín más grande, ¿vale? 30 por 30 es que es muy pequeño. Es que lo estoy pensando, es pequeño. Yo creo que para un terreno de dendros, yo por ejemplo he montado terrenos de dendros para, por ejemplo, azureos y nos íbamos 60 por 50 por 40 más o menos y es lo idóneo. Yo lo veo un pelín pequeño, pero hay gente más experta en esto, si te lo puede responder, que te lo responda, ¿vale? Yo en tema de reptiles controlo algo más que en el tema de dendros, ¿vale? Pero de todas maneras he hecho montajes que he hecho naturales y lo veo un pelín pequeño, ¿vale? No sé si hay otro que haya que esté en el chat que le pueda responder, echarle un vistazo a la pregunta, ¿vale? Confi- eh, confiemos que la ley se eche para atrás en las urnas este julio. Ojalá que se vaya para atrás. La verdad que, porque si no va a estar la cosa complicada. Estará la cosa complicada. Sabes que yo de la ley intento no hablar mucho. Hay muchos canales que ya hablan de ellos y hablan muy bien. Yo la verdad que sí que sé cómo está más o menos, pero estoy ahí en la expectativa y a ver lo que pasa. Si no, pues a ver lo que hacemos. Estoy madurando uno más grande, la cosa es la temperatura que varía tanto. Es que, a ver, 3 a 4 grados, tengo variación de 4 grados, temperatura en un lado. Es que claro, el tema de las temperaturas, si fluctúan demasiado, se pueden fluctuar, ¿vale? Eh, la temperatura, vale, 30% la temperatura varía de 3 a 4 grados. Supongo que me dices de un lado al otro del terrario, ¿no? O en el mismo terrario fluctúa tanto. Es que 30 por 30 es que es muy pequeño. 30 es un palmo por un palmo, porque estos son 25. Sí, es así. Es que si fluctúa tanto así, habría que tener un poquillo de cuidado, pero es lo que te digo. Mm, Es que es complicado. Es una pregunta que yo al no tener de un lado al otro, de 3 a 4 grados. A ver, si es de un lado a otro, si tú tienes una temperatura, no sé, me lo invento, ¿a cuánto las tienes? ¿A 25, 26 grados? ¿24, 26 grados más o menos? Ese tipo de rana. No llegue, que nunca llega a 20, bueno, 26, 27 grados más o menos puede estar, ¿verdad? Más o menos. Eh, y en el otro lado que la puedes tener a 22 o cosas así. Si es así, si está dentro del rango de temperaturas de ese animal, está bien, tiene que tener un lado que fluctúe más que el otro. Ahí tiene que haber 25 de media, el otro 21, vale, más o menos lo que te he dicho. Pues no está mal. Tiene que haber siempre sin punto de calor. Es que claro, empieza a haber bastante calor ya. Yo ya te digo, no soy un gran experto en tema de ranas y dendros y eso, pero al final todo viene a ser lo mismo. A la noche baja de 23 a 19. Yo no lo veo mal, o sea, no me está, yo lo único que veo que sí que es verdad, ya me estás diciendo que están madurando otro más grande, está perfecto, sí que veo que es un poco pequeño, pero si tienes, pues eso, si tienes unas temperaturas en un punto un poquito más altas y en otro más bajas, vas a hacer que el animal pues busque la zona que él esté más, en ese momento quiera estar más a gusto, ¿vale? Siempre tenemos que tener en todos los animales las dos temperaturas y luego si por la noche no te baja de 23 a 19, está perfecto. O sea, siempre tiene que haber una bajada nocturna en todos los ecosistemas donde viven estos animales o cualquier animal. Las noches siempre son más frías, eso es así. No estoy viendo nada que me haga pensar que lo estés haciendo mal. Lo único es el tamaño, cuando lo tengas el otro madurado, las metes allí y ya está. Yo de momento no haría nada, lo veo bastante bien y las temperaturas si las tiene así, no le veo ningún problema. ¿Tenéis más preguntas?
De nada, sí, sí, sí. Yo, por lo que, la experiencia que he tenido con ellas, pues ya te digo, por tema de montajes que he hecho, por gente que ha tenido, amigos que tienen dendros y canales que puedo seguir de dendrobates, no creo que estés haciendo algo que esté, por ejemplo, a lo mejor como otras cosas que he leído anteriormente. Yo creo que está bien, lo único que es eso, cuando tengas la oportunidad, que lo tengas ya más maduro, que tengas ya el otro terrario ya completo y lo tengas en mejor en el estado que tiene que estar, pues las metes y siempre ganarás, porque el tamaño es un pelín pequeño. Charlie de Terribilis, por ejemplo, este pues es un crack en el tema de dentro, ya lo sabes. Es lo que más o menos me dijo, que aquí estaba bien provisional en este tamaño. Pues lo que te estoy diciendo al final yo, sin saber tampoco, no ser un experto como él en el tema de, porque él a nivel de dendros es el top, yo creo. Todo el mundo, si tienes que alguna pregunta, es lo que te he dicho. Temporalmente los puedes tener, pero tienes que pasarlos a un sitio más grande, ¿vale? Se las compraste a él. ¿A qué temperatura debe bajar los terrarios con gutatas? Vale, sigo. A ver, David Obano se la compré a él. Perfecto. Pues si él ya te ha dicho eso, eh, él te ha dado la misma versión que yo. Lo único bueno, yo estaba aquí improvisando porque, como te digo, justamente esa especie en concreto la conozco, pero no lo suficiente a lo mejor como otro tipo de dendro. Pero al final hemos dicho lo mismo y lo que te diga Charlie, hazle caso a Charlie y aparte que le has comprado a él y él te asesorará y como te estoy diciendo ya ahora mismo, ¿vale? O sea que perfecto. Cuando tengas ese terreno maduro, coges, las pasas en el otro lado. Mientras tanto es lo que decimos, al final, eh, mientras que los animales habitual, una butata pequeña la puedes tener en un tupper de 30 por 30 al principio y no estás haciendo nada malo con ella, sino que la estamos habituando, son animales pequeños para alimentación, para tenerlos controlados, igual que estás haciendo tú con ese tipo de ranas, no se te van a morir siempre y cuando mantengamos esas temperaturas, las humedades que necesitan, no se te van a morir por tenerlas un tiempo, pero no las puedes alargar en el tiempo en 30 por 30 durante toda su vida, porque al final pues podrán tener problemas respiratorios por demasiada humedad, porque no podrás controlar las temperaturas, ahora que viene el verano va a ser mucho más difícil, al final es todo eso, ¿vale? A ver, ya en videos, ¿a qué temperatura debe bajar los terrarios con butatas? Más o menos los terrarios, ya sea de butata, de cualquier lagarto, más o menos con temperaturas normales 20 grados. 19, 20, 21, 20 grados es lo idóneo. Si te baja un día 18 no pasa nada, pero la temperatura aproximada siempre son unos 20 grados, ¿vale? De bajada por la noche. Hay otros tipos de animales que aguantan temperaturas mucho más bajas, pero la butata en sí, eso, 20 graditos está perfecto. ¿Tenéis más preguntas? Porque las preguntas que me habéis dejado ya les he acabado. ¿Cuánto llevamos? 33 minutos de directo. ¿Alguna pregunta más? Y lo que quería decir, mira, ya que estoy aquí, que quiero hacer un vídeo, eh, para los que habéis llegado hasta aquí o los que lleguen, eh, la gente que hacemos contenido para vosotros, al final, hay muchísima dedicación. Como estáis viendo, hay muchos canales españoles que, bueno, pues que están subiendo menos cantidad de vídeos, otros que se están quemando. Yo también me puedo incluir. Gente que ya no sube ya nada de contenido. Eh, yo os lo digo, este es mi lema, que creo que los canales españoles, por el tema de la ley y por la cantidad de dedicación que tienen estos canales, se acabarán extinguiendo, se van a extinguir, mira, y nunca mejor dicho, para un canal que es de animales. Así que
suscribiros, compartir estos vídeos, el mío, el de cualquier canal, no voy a decir ningún canal más, ya sabéis cuáles son los canales buenos españoles, compartir todo el contenido que hacemos tanto yo como otros canales. No voy a decir nombres porque me voy a dejar gente que me gustaría decir y sé que luego voy a decir, ostras, te voy a haber dicho también ese nombre, pero ya sabéis todos los que son los buenos de España, pues seguirlos a todos, que no cuesta nada. Mucha gente, el 85% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito y al final suscribirte es que nosotros estemos aquí gratuitamente dándoos información que hemos aprendido durante un montón de tiempo, pues leyendo, no sé aquí, más de ciento y pico libros que tengo aquí, pues un montón de reptiles y en otros casos, pues gente que tiene tiendas que dedica un montón de horas a la reproducción de animales, otros que trabajan en zoológicos, que estamos aquí siempre intentando dar la mejor información. Suscribiros a estos canales, porque os lo digo, os echaréis en falta cuando veáis que como ya no lo digo por mí, sino porque al final yo siempre hablo pues en general, cuando veáis que muchos canales dejan de subir contenido y diréis, ostras, ahora me he comprado este reptil o me gustaría que ya van a quitar toda la información y lo van a quitar todo, porque nos cansamos de grabar, de que la gente no se suscriba a nuestros canales, que no tengan el apoyo que tienen canales que suben, por hablarlo así, una mierda, porque hay gente que sube una mierda de información, no digo de animales, sino de, pues de la vida de uno, la vida de otro, y tienen miles y miles de visualizaciones, y nosotros que nos dedicamos a dar información la mejor que podemos cada uno, desde nuestro punto de vista, de los, pues eso, de dar información lo mejor posible para que vosotros tengáis los reptiles lo mejor posible, que yo creo que es una información súper valiosa, que hacemos todos los canales, hablo en general de México, pues ya sabéis, estos canales mexicanos que no lo voy a decir porque si no me lo voy a dejar, pero en España hay un montón de canales buenísimos, ¿vale? Buenísimos, una información buenísima. Mirar el rendimiento, cada vez menos, va subiendo menos. Yo me mantengo ahí subiendo, pero al final, pues igual, al final nos vamos a extinguir y todo por no darle un like y por no suscribiros. Dejarlo aquí y este vídeo, cuando pase, si un día pasa, lo pondré solo este vídeo para que os acordéis de lo que os decía. Seguimos. Yo estoy pensando hacerme algún terrario con artrópodos, pero me están siendo muy difíciles de encontrar. Determinadas especies como arañas látigo y demás. ¿Alguna recomendación? Pues esto es lo que estoy hablando. Cada vez es más difícil, si eres de España, de encontrar animales. Y también va a ser difícil de encontrar canales que suban contenido porque la gente no va a querer enseñar sus colecciones en canales para que vengan y luego les requisen sus animales, ¿vale? Eso es lo primero. El tema de artrópodos, yo qué sé, en Scale Area, es con un chico que yo trabajo con él, digamos, tiene algunas cosas e intenta hablar con él, Scale Area, a ver si te puede conseguir. Charlie de Terribilis, también puedes hablar con él también tiene bastante mano en el tema y muchas veces, a lo mejor por encargo, os puede conseguir los animales. O sea, voy a dar dos tiendas, por ejemplo, por decir algo, Charlie de Terribilis, él tiene un montón de animales, ya lo sabéis, y seguramente que os puede conseguir en este caso. Y Scale Area también tiene tema de artrópodos y a lo mejor alguna cosa que también te puede interesar. Échale un vistazo a los dos. JMS Jurado, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al final los canales que triunfan son un reflejo de la sociedad. Si la buena información no triunfa es porque la sociedad es así. Pues seguramente, estoy contigo, sí, sí, porque al final están triunfando canales que suben una mierda de información y, y luego canales que tienen una información súper valiosa no están subiendo nada. Yo soy mucho de mirar métricas, ya no de mi canal, sino de otros canales, de muchísimas, ya de animales, que no sean de animales. Bueno, he hecho algún curso online de temas de posicionamientos y de SEO y cosas así. Me gusta mucho el tema y veo que al final es, pues no sé, la gente que nace con suerte, no lo sé, pero triunfa con cosas que dices, joder, ¿cómo puede estar triunfando? O cómo puede subir. He visto un canal últimamente que ha subido 24 vídeos
no sé el nombre, de un canal de animales, 24 vídeos, y tiene casi 30 o 40 mil seguidores. Ostras, y canales españoles que llevamos un montón de tiempo aquí metiéndole caña, yo o otros canales que tienen información seguramente infinitamente mejor que la mía, que, que tengamos 9.000 8.000 y no entiendo la verdad. Pero todo, al final, por no apoyar, es que es fácil, es solo apoyar. Tengo una pogona de un mes. Estoy quemado con el tema, porque es que veo que se va a acabar ya no solo los animales, sino se va a acabar el ponerte el domingo a ver un vídeo pues de o mío, o de tal, o de Pascual, porque no van a subir contenido, se va a acabar el contenido, acordaros. Tengo una pogona de un mes, ¿cómo puedo hacer para dejarla sola 3 días? Con un mes. 3 días, a ver. Ostras, tío. Yo te voy a decir mi manera, cómo lo haría, ¿vale? Cómo lo he hecho en su momento, ¿vale? Es muy pequeña, ¿vale? Para dejarla de alimentar. Si puedes dejar a alguien a su cargo, es lo suyo. Piensa que una pogona con un mes, de las temperaturas que estamos ahora rondando, el llevársela o transportarla en un tupper de plástico a alguien de confianza, por 3 días no le va a pasar nada, porque la tenga, le dejas unos cuantos de grillos y se los pones en 3 botes diferentes o 4 botes y que le eche, si le da asco, porque es lo típico, pues así. Eso sería lo idóneo, con alguien. O le dejas la llave de casa a alguien de confianza de tu familia y que le eche las veces que tú les estés echando. Si no tienes a nadie con que dejarla, no te la puedes llevar, pues ¿qué vamos a hacer? Los, pues la semana de antes, métele caña de comer, que coma bastante, que esté bien hidratada, que coma bastante bien. Intenta acostumbrarla a comer algo de pienso, ya, ¿vale? Yo, el C15, por ejemplo, yo las acostumbro a eso, para si me tengo que ir en un momento dado que coman pienso, le dejo ese pienso y se lo comen. C15, que se usa mucho por los mastics, tiene y le cuesta la verdura, solo quiere grillos. Le cuesta la verdura, pero le cuesta la verdura porque no la estás acostumbrando desde pequeña. Yo, mis vídeos, si los ves, desde siempre, desde el minuto uno, desde que nacen, ya les pongo verdura. Si le pones grillo, está claro que tú le das a un niño una piruleta y le das una manzana, pues te va a coger la piruleta primero. Pero si tú no le das la piruleta durante 2 días y le das la manzana, te va a coger la manzana. Pues ahí está. La cosa está que la tienes que acostumbrar a comer verduras, porque en estos casos, y pienso, cuando te tienes que ir de vacaciones, o te tienes que ir de vacaciones, hablo una semana como mucho, pues que sepan comer en su momento verduras que te aguantan unos días con un poco de agua pulverizada en una zona fría, pues la verdura te aguanta un par de días bien, bien. Y si tienen hambre se la van a comer. Y luego el tema del pienso. Si solo come, si te tienes que ir ya y no la tienes acostumbrada, lo primero ves acostumbrándola. Pero si no, coge y le das de comer, pero dale de comer bastante. Unos días antes, métele caña, que coma bastante grillos, y antes de irte, déjale algún grillo, no muchos. Ya sabéis que los grillos atacan a las pogonas, puedes tener más problemas que. Si le dejas, deja micro grillo y le dejas, no sé, me invento, 4 o 5 como mucho, no le dejes más, ¿vale? Y no le dejes piedras ni nada para que se metan debajo, porque cuando llegues vas a levantar la piedra y vas a encontrarte los grillos debajo. No van a servir para nada. Ponlo de una manera que puedan verlos y que se lo pueda comer. En 3 días no se te va a morir, pero aliméntala muy bien antes de irte, ¿vale? Déjale algo de verdura, si tiene hambre comerá, y es lo que te puedo decir. Puedo darle no, puedo darle un día grillos y un día verdura. Yo no lo hago así, por ejemplo, yo la verdura se la doy por la mañana a las pogonas babies recién nacidas, a primera hora, con verdura, que es cuando tienen hambre. Y luego, por la tarde, le meto los grillos, por ejemplo. Y siempre le meto verdura, siempre. Y si no pongo un cuenco con verdura, meto un grillo por allí que se mueva la verdura y cuando coman el grillo que se lleve el trozo de verdura. Para ir acostumbrando a eso, a comer la verdura cuando tira el grillo, cogerá el grillo y se llevará un trozo, yo que sé, de la verdura que le hayas puesto. Se la llevará a la boca y empezará
a comer y a saber que eso también es comida y que no estaba tan malo, mira, ostras, pues el sabor no era tan malo como se pensaba y como es inmóvil, pues no le llama tanto la atención como un grillo. Más preguntas, si tenéis alguna. Estamos en 45 minutos, yo creo que en 15 minutos cerramos o antes si no hay preguntas. Vamos tirando, ir dejando likes, suscribiros, acordad lo que he dicho. Esto tengo que hacer un vídeo exclusivo de eso, de toda la información que damos. La fruta, ¿cómo se la doy? Yo el tema de fruta tiene mucha azúcar, ¿vale? Le puedes dar de vez en cuando, es muy pequeña. Yo con el tema de verdura tiene más que suficiente. La fruta yo, de momento, si le quieres dar algo, dale, pero como te digo, tiene demasiado azúcar. Yo, mis pogonas, no le suelo dar mucha fruta, ¿eh? Le baso todo en verdura y sobre todo, si por ejemplo es pláctica en su momento, muy bien alimentada también con verdura, ¿vale? Y el grillo igual, muy alimentado con verduras también, que estén, pues eso, que tengan muchísimas vitaminas y ya está. Y ya está, no tendrás nada más. Si le quieres dar algo de fruta le puedes dar, pero no te pases con la fruta. La fruta, como mucho, darle una vez a la semana, por darte un número, ¿eh? Porque siempre buscáis que os dé un número, pero ¿cuántas veces? Pues una vez, ¿vale? Pero de verdura, ¿hay que rayar la verdura? Pues dependiendo lo grande que tenga la boca el animal. Si tienes una pogona que ahora mismo es baby, pues sí, o que lo cortas con trocitos muy pequeños, con un cuchillo muy pequeño, o lo rayas un poco. Y sería así. Y lo que puedes hacer para llamarle la atención, coges y la tiras desde arriba, ¿sabes? La tiras desde arriba y que caiga donde esté ella. La verdura cuando caiga al suelo ya hay un movimiento y cuando está en el suelo, hasta que se posa todo bien, sigue habiendo un movimiento, digamos. Un movimiento sin te estar tocando tú directamente con la mano. Eso las estimula y verás cómo va por ella. O en principio tendría que ir por ella, ¿vale? ¿Más preguntas? El tema de las pogonas es una historia, ¿eh? Ahora no tiene suelo, o sea, te refieres que no tiene sustrato, ¿verdad? Si, ¿qué le pongo y cuándo? Pues, ¿sabes? En el canal, en la guía de pogonas Baby, míratelo, porque lo tengo desde principio a fin, todo lo que me estás preguntando lo tienes ahí resuelto, ¿vale? Lo verás, porque al final estoy respondiendo el vídeo que tengo hecho de principio a fin, Pogonas Baby, guía de cuidado de Pogonas Baby. Todo esto está ahí y lo tienes todo concentrado, le echas un vistazo y lo verás que es súper sencillo. Vale, pues sí, si lo has visto, pues has visto ya como lo he ido diciendo, o sea, como lo que tienes que ir haciendo en el intervalo de tiempo. Al principio no se le pone sustrato, yo no le pongo, pero esto soy yo, ¿vale? Cada uno lo hará como sea. Y más o menos a los 6 meses o así es cuando le pongo sustrato. Yo al principio no le pongo casi nada porque lo único es que se esconden los animales, hay impactación, comen el sustrato, todo eso no lo hago. O sea que hasta que no tenga los 6 meses más o menos, que ya tiene una pogona con 6 meses casi está en tamaño adulto. Pensar que una pogona con 6 meses es capaz de reproducirse, ¿vale? La temperatura 29. No, la temperatura 29 no. Eso yo sé por dónde va, lo de la temperatura, porque estoy viendo canales que están diciendo, es que, esto es otra. Hay gente que da información muy mala y luego la coge. Temperatura 29 es súper baja. Una pogona tiene que estar de 35, baby, 37, incluso cuando ya son adultas, 38-40, en la punta de calor. 29 grados, si es la punta de calor, le faltan casi 10 grados. Y 10 grados es mucho, ¿eh? 29 grados es una zona tropical. Estamos hablando de una pogona, es una zona desértica. Sigo viendo muchos fallos. Mira que hago lo de analizando terrarios de suscriptores. Hago un montón de cosas dando información, todo lo mejor que puedo para ayudar.
Y por ejemplo, esta de la temperatura 29 no puede ser. O sea, tiene que estar por lo menos de 37 en la punta para una baby, ¿eh? Baby estamos hablando yo cuando digo baby, estoy hablando de una pogona con menos de 4 semanas, ¿eh? A partir del mes sigue siendo baby, pero ya es un animal que ya tiene un tamaño. Las pogonas crecen muy rápido, doblan el peso, doblan el tamaño. Ya pueden estar en temperaturas normales como están los padres. Las primeras semanas sí que es verdad, no le metas 40 grados a un bicho, aunque tenga la zona fría, pero, pero 36 grados la puedes tener en la punta de calor perfectamente. Si tienes alguna duda más, dímela, ¿eh? O sea, no hay problema, ¿eh? Yo te voy respondiendo. O sea, yo lo tengo todo ahí porque lo tengo súper documentado en los vídeos de pogonas, que es de la más información que tengo en el canal, aunque tengo de todas las especies, pero de pogonas es una pasada lo que lleva a tener y, y está ahí todo súper documentado. Hay 5 likes y 7, hay que darle 3 más, 2 más, 2 likes, va. A ver, Nicolás Marín Andrades, buenas tardes. ¿Qué tienda o quién me recomiendas para pillar una botata? Preferiblemente Barcelona, Lérida. Pues Barcelona, o sea, al final, espero que lo esté viendo. Terribilis, por ejemplo. Terribilis que está en Badalona. Si es de Barcelona, pues es una gran opción. Y sé que ahora mismo están criando botatas, o sea que van a tener bastantes fases. O sea, Carlos, si ves esto o alguien que vea a Carlos, dile que me tiene que pasar comisión, ¿eh? Porque le voy pasando, siempre voy pasándole la tienda suya y bueno, al final de la gente que conozco. De Lérida no conozco ninguna tienda, la verdad. Si fuera a Madrid también te podría decir, de otras zonas, y que cree Butata, como te digo, Terribilis sería la opción, ¿vale? No sé si quieres pillarla, venir a buscarla o no lo sé. O que te la envíen. Claro, si te la envían puedes coger en muchas más otras webs o en otras tiendas si lo que quieres es cogerla. A mí también me gusta más elegirlas y verlas porque muchas veces ponen una foto genérica del animal y luego no es el animal que te mandan. Hola, he escrito a Terribles, aún no tienen, pero esperaré que por internet prefiero que no. Claro, es lo que te estoy diciendo. Por internet, el problema, no tiene por qué haber problema, ¿eh? Internet me estoy hablando de profesionales, ¿eh? Si prefieres en persona, ok. Yo también, ¿eh? Yo también soy más de elegir. Sí que es verdad que hay mucho profesional que pone los animales genéricos, o sea, el animal que es verdaderamente en las fotos, puesto de diferentes pues, posiciones para que lo vea. No son muchos los que lo hacen eso, que yo creo que eso sería que ser así. No puedes coger una foto de internet y poner serpiente butate a fasa opal, pues yo que sé, 180 euros y luego que te llegue un animal que no tiene nada que ver con la foto que estás viendo, ¿vale? Eh, pues bueno, pues espérate y cuando tengan, creo que tienen las puestas, no sé si tienen que salirles ya, tienen que estar a punto. Y si tienen alguna a lo mejor demasiado pequeña y hasta que no tengan a lo mejor 3 comidas aproximadamente, no las empezarán a vender. Pero yo creo que tienen que estar por ahí ya, a punto de llegar. O sea, a punto de nacer o a punto de poder entregar, lo que te hayan dicho. Falta un like, ¿eh? 8 y un like. Compartir este tipo de vídeos, de verdad, compartirlos. Que las comunidades de animales, de toda la gente que hacemos y que damos esta información, que al final es mi tiempo, que podría estar haciendo otra cosa, estoy aquí contestando preguntas, pues eso, que le demos el valor que tiene el llevar este tipo de canal y no solo el mío, sino a todos los canales que dan buena información, apoyarlos, que no cuesta nada, es suscribiros a los canales que nos extinguimos. Venga, va, alguna pregunta más.
Llevo días mirando tus vídeos y preparando terrario. Perfecto, Nicolás. Pues me encanta, ¿eh? Las gutatas, no sé si has tenido alguna vez, pero las primeras preguntas que me han hecho era de que qué serpiente para empezar, no sé qué. Pues he dicho la gutata, me encantan. Yo he tenido bastantes fases y encantadísimo con el tema de gutatas. Ya lo verás, para la comida, para todo el manejo, lo tranquilas que son, entre comillas, sobre todo cuando se van haciendo grandes. De pequeñas son un poquito más nerviosas, pero cuando se empiezan a hacer grandes ya lo verás que son una pasada. ¿Tienes más serpientes o más reptiles o es el primer reptil que vas a tener? Y eso está bien, ¿eh? Ir mirando vídeos míos está muy bien. No sé si has visto las que tengo. Tengo que hacer una actualización y un poco de todos los animales que tengo. eh, pero bueno, hay muchos cambios, la verdad que hay muchos cambios. Yo vivo bebiendo porque no sabéis el calor que hace en esta habitación y tengo la puerta cerrada para que no se escuche el ruido. ¿Qué grosor puede alcanzar la botata de adulta? No, no mucho, ¿eh? No sé. ¿Como la botella? Más o menos una gorda, gorda. Más o menos, ¿eh? Como mucho. No son muy grandes, incluso un poquito menos, ¿eh? Llegan al metro, algunas veces he leído hasta metro 40, metro 60, pero no es normal. Se quedan entre el metro 20, incluso algunas veces menos, ¿vale? Y la verdad que no tendrán ningún problema con el tema de la botata. Aunque midiera 2 metros una botata, con el temperamento que tienen, es que no hacen nada. ¿Le puedo poner tronco de corcho? ¿Eso a qué? Es que ahora mismo no sé. Le puedo poner tronco de corcho. Dime a qué animal, me decía. Será la primera serpiente. Tengo también tortugas, pero andan a sueles por el jardín. Pues ya te digo que ha sido elegir el top de serpientes para mí. Si hubiera sido hace unos años, te hubiera dicho, píllate una pitón bola, una pitón regius, la pitón real, ¿vale? He dicho los tres nombres, por lo que las llaman. Era mi favorita por el grosor y por las fases, y es una serpiente como más fuerte, ¿vale? Pero, pero no, pero la butata es una pasada. O sea, la butata para mí, ahora mismo, hay muchas serpientes muy bonitas, está claro. Pero para empezar, si no has tenido nunca y quieres un animal que no sea agresivo, que lo puedas coger, que no te tire strikes, que no te muerda, siempre entre comillas, ¿eh? Nunca estás que te pueda morder, te puede morder, pero no es lo normal, ¿eh? Las butatas, yo he tenido, me han mordido alguna muy pequeñita, pero porque estaba estresado, lo que sea, pero una vez que cogen un poquito de tamaño, que se acostumbran a ti, no tendrás problema. Lo único que te digo, cuando las alimentes de las butatas, siempre alimentarás fuera del terrario, que no asimilen el abrir el terrario con darles de comer, ¿vale? Y te quitarás mil problemas de encima. O sea, tú coges a tu butata, cuando le des de alimentación, la metes en un tupper, le das de comer y luego la vuelves a poner en su sitio. Si es muy pequeñita y la tienes en un tupper, la puedes dejar para no estresarla. Pero una vez que sea grande, que la tengas en un terrario, siempre sácala del terrario para alimentarla. Nunca la alimentes dentro. ¿Le puedo poner tronco de corcho a una pogona? Sí, sí, claro. Sí, sí, le puedes poner troncos de corcho, no hay problema. Sí, sí, yo he tenido de todo un poco en pogonas. Me gusta mucho el tema de pizarra, piedra, roca, sin aristas que no se puedan cortar. Es como mi top para montar. He hecho algún montaje así y me gusta mucho, pero no hay problema. La verdad que no hay problema. El tema del corcho, para ella, para hacer una zona alta o lo que sea, perfecto. Si no tenéis más preguntas, alguna cosa más, llevamos una hora casi y voy a ir cerrando. Si tenéis alguna cosita más, decidme. Bueno, deciros gracias a todos, lo que os vais suscribiendo, porque, bueno, al final estamos casi en 10.000 ya. Mucha dedicación, pero bueno, son 10.000 suscriptores casi, todavía me queda un poco. Espero llegar pronto.
No, gracias a ti, ya ves. Gracias a todos los que estáis en el directo y me vais preguntando. Así me dais juego. Imaginaos si me pusiera aquí y no se pusiera nadie a hablarme. Sería bastante aburrido, ¿sabes? Me puedo estar un poquito más. De momento no escucho ruidos, o sea que puedo estar un poco más, 5 o 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta más, aprovechar. Ya sabéis que yo por redes sociales y todo eso, eh, en Instagram, Sergio Exotics 2, ahí publico cosas y contesto en las publicaciones, pero lo que son privados, no suelo contestar, porque si no, imaginaos, contestar todo el contenido que tengo aquí en el canal y más los privados es imposible. Así que aquí es el momento de preguntarme cosas. Ahora veo que se va conectando más gente. Muy bien, ¿eh? Todos los que estéis conectando, estáis metiéndole like. Muy bien. Me gustaría, si alguien que ha empezado a verlo ahora, que se vaya a ver el vídeo entero. Creo que es un vídeo interesante. Ha habido información interesante, ha habido preguntas muy interesantes y alguna reflexión sobre los canales que, que a lo mejor no sé si voy a ser el primero el que lo he dicho y van a empezar a decirlos más, pero que los canales así no sabemos dónde vamos a acabar. Hola, buenas tardes. Tanausu García, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes algún reptil, alguna pregunta que la puedas saber? Que no las sé todas, ¿eh? Hay cosas que no sé, ¿eh? Sé de lo que he tenido y de lo que he leído, pero de todas las especies es muy difícil saber, ¿eh? La verdad que habéis hecho un montón de preguntas, ¿eh? Al final, muy bien, muy bien. Tú eres nuevo en este mundo. Bueno, poco a poco. Pues guay, en verdad, mira, pues para empezar, eh, ¿te gusta algún reptil en concreto, alguna cosa en concreta? O eres más de anfibios, o no sé. Si me quieres decir algo, voy a estar un poquito más. Si tienes alguna idea en tu cabeza de algún animal que te gustaría tener o cómo es un temperamento y yo te la puedo responder, te lo respondo sin problema, ya lo sabes. Siempre y cuando estés suscrito. Si no estás suscrito, no te respondo. Suscribiros. Venga, va, suscribiros. Compartir los vídeos. Dime si hay algún animal que te mole para tener. Estoy liado con el tema de plantas carnívoras, a ver si acabamos el montaje. Ya sabéis que yo formo parte de Fondos para Terrarios. Que no lo sepa, que se vaya a Instagram, que hacemos un fondo de terrario bastante guapo, muy chulo. Y estamos montando uno aquí en mi casa para plantas carnívoras, que en un momento era para una cosa y ahora lo vamos a remodelar y vamos a hacer toda una... Es que lo estoy viendo, por eso estoy mirando para allá, porque estoy mirándolo. Y vamos a hacer toda una base, como si fuera un bosque. Vamos a poner todo musgos y vamos a poner diferentes plantas carnívoras que sean compatibles para ese montaje. La única duda que tenemos es el tema del sustrato. Ya sabéis, las plantas carnívoras no necesitan, necesitan aguas muy bajas en minerales, aguas destiladas. Y estamos ahí liados porque quería meter otro tipo de planta para no ser solo planta carnívora, pero claro, luego el sustrato también tiene que ser muy bajo a la hora de lo que aporte y estamos ahí con el rollo este, pero ya veremos. Antes tenía gecko y ahora me he pasado a las pogonas. Hostias, otro pogonero, yo también me mola mucho. Pero más que nada lo que me gusta es el tema de las plantas y el tema del paisaje. Eso está muy guay. Si te pasas al tema de pogonas, ya sabéis, hay un montón de fases. Yo he tenido casi todas las fases, solo me han faltado así, bueno, ahora 3 fases porque ha salido una nueva, pero me ha faltado la cero, la güero y me ha faltado, ¿qué me ha faltado? Bueno, ¿cómo se llama? La Paradox, que esta es súper difícil de conseguir. Pero he tenido un montón de fases. Yo era mucho de Weeblis, no sé si las conoces.
pero me encantaban, las Weeblies me encantan. Y la verdad que son muy interesantes. Más que nada me gusta el tema de las plantas y el tema del paisaje, a mí también. Eh, bueno, y aparte lo que estaba hablando con el tema de fondos para terrarios, ahí estamos aprendiendo un montón, estamos metiendo muchísimo paisajismo, muchísimos montajes, la verdad que muy interesantes, bases para hacer paisajismo, luego es plantarlos y madurarlos, como puedo hacer yo con los míos, y la verdad que hay cosas muy guapas, o sea que pasaros ahí, de verdad, fondos para terrarios en Instagram. Ya veréis las cosas tan chulas. Y estoy yo ahí al pie del cañón si os tengo que decir cualquier cosa. A mi varano de Canturu se le ha caído una uña. ¿Crees que le volverá a crecer los dedos que tenía bien mudados? Buf. Mm, Mira, yo te digo, mi clamidosaurio no es un varano Canturus, ya sabemos que cada especie es una historia, pero también se le cayó una uña y no la ha vuelto a regenerar, ¿eh? ¿Vale? Y se quedó sin uña. No lo tiene. No lo sé, si se le ha caído de raíz, digamos, toda entera, seguramente que no le vuelva a crecer. Si solo se le ha partido un trozo, pues igual que a nosotros, al final seguirá creciendo porque tiene la raíz para crecerle. Pero si le ha caído de raíz, seguramente que no se le regenere. Pero no te lo digo a ciencia cierta porque a lo mejor me dice, Álvaro, me creció la uña de la Canturus. Pero en principio, como te digo, eh, no lo sé. Seguramente, por mi experiencia, por ejemplo, no es similar, no es similar, pero con mi clamidosaurio, a él no le ha vuelto a salir, ¿vale? Una uña. Tengo tres terrarios pero vacíos desde hace 2 meses, buscando la forma de empezar. Pues nada, eso es ponerse. Llenarlos es fácil, pero siempre y cuando que te guste no te dejes llevar por modas, por lo que todo el mundo se hace, eh, pero sobre todo cógete reptiles que puedas tener y los puedas tener bien en las condiciones, en los terrarios que tengas en ese momento. Digo reptiles, anfibios o lo que sea, ¿vale? Ojalá le salga, está mi mujer atacada, pues seguro que le sale. Ya te digo yo que sí, ya está. Olvídate lo que te he dicho ahora. Seguramente que le sale. Y si no, una de estas de porcelana, le pones ahí una de estas de porcelana que se ponen las mujeres ahora y ya está. Y si que todo sea eso, que todo sea una uña. A mí me da rabia cuando una cola, cuando sabes que no se le va a regenerar, que no pasa nada, al final no son cosas que, digamos que sean vitales para el animal. Es más que nada estética nuestra, el tener un animal perfecto que tenga las colas perfectas, ¿vale? Pero si es solo una uña, tampoco hay cosas peores de los reptiles. ¿Qué tipo de decoración recomiendas para butatas? ¿Bosque desértico, rocoso? Sí, zona semiárida. En el canal tengo un montaje que hice para butatas. Hice con suelo, digamos, árido completamente, que era como una piedra el suelo, de la arena, estoy hablando. Luego puse mucha pizarra, diferentes rocas a diferentes niveles, con escondites debajo, una placa térmica que no se podía tocar, no la podían tocar de ninguna manera, estaba por fuera. Y luego mucho tronco para darle altitud y darle mucho más espacio, digamos, vital para el animal, para que pueda subir y bajar y también para que puedan mudar y queden, porque muchas veces hay gente que hace cosas muy simples y, por ejemplo, para la muda de una serpiente necesita rozarse contra cosas rugosas, digamos así, piedras, troncos, lo que sea, para poder quitarse la muda y eso es vital para el animal. Pues eso es importantísimo. ¿Puedo sacar a la pogona que le dé el sol directo? Claro, sí, sí, puedes sacarla, pero con cabeza. No dejes la pogona, porque yo he visto casos de decir,
He sacado mi Pogona, la he dejado 10-5 horas en el sol, sin ninguna sombra, pues te la cargas. Si le metes sol de, yo que sé, de verano, de 40 y pico grados, te lo cargas, ¿vale? Sí que puedes poner, sacarla al sol, es lo mejor, la mejor bombilla del mundo es el sol, ¿vale? No hay mejor bombilla para nuestros reptiles que el sol. Todo lo que no sea el sol, estamos haciendo una réplica de lo que es el sol. Pues sacarla a una terraza, a un sitio donde la tengas controlada, donde tú estés en ese momento, la pones, pero también que tenga sombra. Si te vas a ir, que sea en un sitio que sepas que no te van a entrar aves, que no entra un gato o que se la llevan, porque te la cogen y se la lleva. Pues que esté en un sitio donde la puedas tener controlada. Pero si no, pues la puedes tener, yo que sé, media hora, 45 minutos que estés tú también por allí y con eso ya ha cogido una radiación y ha cogido esa estimulación que necesita. Genial, muchas gracias. Nada, gracias a ti. La pogona no se escapa, ¿verdad? Que no se escapa. Claro que se escapa. Llévate una pogona a un campo, que haya ramas. Ya verás, déjala en el suelo. A ver cuánto. Cuentas tres y cuando cuentes tres, vuelve a mirar dónde está la pogona. Se escapan. eh, Son dóciles en casa, no se te escapan en casa porque se resbalan en el suelo. Pero si tú te la llevas a un campo, que veo mucha gente que se va con el campo con la pogona, como te metes en un sitio de arbusto matorral, en cero coma, te has quedado sin pogona, no la vuelves a recuperar, ya te lo digo yo. Son súper rápidas. No son tan rápidas en el suelo, en el gres de casa, pero en libertad, madre mía, se te escapa seguro. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí que voy cerrando. 5 minutos y cierro. Bueno, yo creo que ha sido buen directo, ¿eh? Ha habido muchas preguntas, muchas cosas. Creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos hablado. Y el que no le haya visto, echa para atrás porque ha habido preguntas bastante guapas y cosas que yo creo que son interesantes a la hora de montajes, a la hora de todo. Si no tenéis más preguntas, vamos a ir cerrando. Decidme algo si queréis, lo que vosotros queráis. Si queréis. No pasa nada que se resbale con el cristal. No entiendo mucho, o sea, que se resbale quiere decir que cuando hacen así contra los cristales, cuando es pequeña, va desesperando. Bueno, es normal, porque quieren salir. Muchas veces ven el exterior y ellas quieren salir de ahí. Y es normal, hasta que no se acostumbren a estar en el encierro, pues están estresadas y luego ya, poco a poco, se van acostumbrando, ¿no? Pero no le pasa nada, ¿no? Pues nada, me voy a ir despidiendo. Gracias a todos los que habéis estado. Compartir el vídeo, darle a like, suscribiros y muy pronto hacemos otro directo. Sobre todo, dejadme abajo lo que queráis que os responda más. Abajo en los comentarios me dejáis y os respondo, ¿vale? Venga, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.